Hola chicos, en este trabajo vamos a ver los géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Es una forma de escribir a través del arte, ¿sí? Tenemos tres tipos de géneros literarios. Está el lírico, que son las poesías, el narrativo, que son los cuentos, las leyendas, las novelas, y después está el dramático, que son las obras de teatro. Para entender un poquito mejor esto, yo les pido que lean atentamente estos textos que están en la fotocopia. El primero se llama Así es mi vida. Es una poesía. Recuerden que la poesía se escribe en verso y en estrofa, que el escritor la va a usar como un medio para expresar sus emociones, sus propios sentimientos, frente a sí mismo y frente a los demás. Después, el segundo texto es Jettatore. Este es una obra que pertenece al género dramático. Estas obras son escritas para ser representadas, por eso está escrita en forma de diálogo. No hay un narrador que nos cuenta una historia, sino que está directamente lo que habla cada personaje. Va a estar dividida en actos y se va a separar en diferentes escenas. El último texto se llama La música. Este pertenece al género narrativo, es un pequeño cuento. Acá hay un narrador que nos va a contar esta historia y nos va a decir que era un mago del arpa, que en los llanos de Colombia, nos va a decir que esto pasa en un lugar, nos nombra que es en Colombia. Entonces, el género narrativo se caracteriza porque hay un narrador que nos va a contar la historia, porque está escrita en prosa, o sea que llega hasta el final de la hoja, no como la poesía que está escrita en versos, y va a presentarse este suceso en un tiempo y en un lugar determinado. Una vez que ya identificaron qué tipo de texto es cada uno de esos que puse en el trabajo, tienen que hacer el punto 2. En el 2 tienen que escribir en la línea punteada el título que corresponda según la característica del texto. Tienen que escribir el título de la poesía que leyeron, tienen que escribir el título del texto dramático o del cuento. Después, más abajo, tienen que unir con una flecha el género con la acción que hace ese género. Por ejemplo, el género lírico, que era la poesía, ¿qué hacía? Representaba, expresaba o contaba. Para eso tienen que escuchar la explicación que yo doy al principio y leer la actividad anterior, la que ustedes completaron recién. Y en el último punto, en el tercero, tienen que utilizar o la temática o algunas palabras o algunas frases de los textos anteriores que leyeron para transformarlos en otro género. Por ejemplo, dijimos que Así es mi vida era una poesía y que pertenecía al género lírico, pero en este punto hay que transformarlo a un género narrativo. Entonces ustedes tienen que leer esa poesía, acordarse de qué se trata y copiar alguna de las frases o palabras que le haya gustado, pero transformarla en un cuento. Ya no la tienen que escribir como una poesía, sino que tiene que ser como un cuento. Después tienen que pasar el texto de la música, ¿se acuerdan que era un cuento? Dijimos que era un cuento. Bueno, a un género dramático. Entonces, tienen que tomar la idea de que había un mago que estaba caminando hacia una fiesta y que bueno, viene alguien y le roba. Pero no lo tienen que escribir como un cuento, tienen que escribir solamente los diálogos. Y en Jettatore hay que hacer lo mismo. Jettatore, recordemos que era de género dramático, porque estaba escrito en diálogos. Ahora ustedes tienen que sacar la idea principal y transformarlo en una poesía.